Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del programa La Voz de Nuestra Gente, este espacio que a través del Canal 2 sale todos los jueves de 6 a 7 de la noche para mostrar el trabajo del representante José Alberto Tejada y darle voz justamente a toda la gente del territorio del Valle del Cauca de nivel nacional que llegan a nosotros a través del trabajo que él tiene en la Cámara de Representantes. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es sobre la importancia de la educación alternativa frente a los procesos educativos tradicionales y cómo estos impactan positivamente en sectores de la comunidad que normalmente cuentan o han tenido, o si bien no tienen acceso a lo que es la educación tradicional, o si bien ya formaron procesos de educación tradicional, pero que requieren de otros espacios complementarios de educación, simplemente para formarse con otras aptitudes que ofrecen estos diferentes espacios de educación alternativa. Y es que el pilar de cualquier comunidad es la educación, como bien lo sabemos, por lo que la educación tradicional juega un papel fundamental dentro de los niveles de desarrollo de las sociedades. Pero existen diferentes maneras de educar a personas a través de procesos culturales o artísticos que se dan en encuentros por fuera de las aulas de clase. Dicho esto, hoy vamos a hablar con dos personas que forman parte del colectivo de política y filosofía del municipio de Cartago, Valle del Cauca. Ellos son Julio César Aguirre, un docente pensionado, quien además ejerció durante mucho tiempo como líder sindical, y en Luis Enrique Orozco, quien es bachiller técnico con experiencia de trabajo en redes, como técnico en redes de gas, y cuya predilección por los espacios educativos alternos, pues los ha llevado a formar parte de este interesante colectivo de política y filosofía, como ellos lo determinan, en el municipio del norte del valle, como lo es Cartago. Un municipio que tiene más de 130.000 habitantes y que por supuesto por su cercanía con Pereira y el departamento de Risaralda, pues tiene una riqueza cultural muy grande y también permite y accede a diferentes servicios. Yo les quiero dar la bienvenida inicialmente y quisiera preguntarle antes que nada a Luis Enrique cómo se inicia esta sociedad, este colectivo, este grupo que ustedes hacen en el municipio de Cartago y con qué fin ustedes se reúnen para empezar con estos procesos de educación alternativo. Buenas tardes a todos los que ven este importante programa. Eh, este grupo, este colectivo hace parte de otro colectivo que venía funcionando hacía muchos años de un trabajo que realizan personas de forma muy desinteresada y cuyo interés principal es la cultura y la educación. Eh, eh, es un colectivo que tiene diferentes niveles culturales y teóricos. Tratamos entre todos de compartir conocimientos y ello hace que sea, digamos, una forma, no sé si nueva, pero creo que de todas formas muy importante, una nueva forma de llevar a cabo una educación y una autoformación, porque desde luego que para que ello se dé hay unos conceptos, ¿cierto? Se trabajan unos conceptos, se trabaja el concepto de lo que es educación, los enfoques de lo que es educación. Eh, Y de hecho, una de las tareas que tenemos es la de hacer claridad alrededor de esos conceptos que muchas veces no son bien entendidos para generar, digamos, este tipo de espacios y generar una cualificación de las personas en lo cultural, en lo formativo. Se tocan temas políticos también, con un ánimo muy fraterno, muy distensionado, sin una jerarquía. Aquí no hay una jerarquía, no hay un líder, no hay un director. De hecho, no tenemos una presencia efectiva en redes sociales. El interés es un trabajo más desde abajo, desde la base, sin pretensiones, digamos, protagónicas. Creo que les podría hablar del trabajo que de pronto dio origen a este, ¿cierto? Teníamos un colectivo que se llamó Albatros, eh,
que tuvo un peso, digamos, importante en la ciudad, el cual funcionaba con nuestro bolsillo, con nuestros recursos, lo que cada uno, digamos, coloca. Y sin embargo se llevaron a cabo actividades culturales trascendentes para la ciudad y para la comunidad. La comunidad recuerda a las personas y recuerda, digamos, el espacio, incluso nos reclama, pero el colectivo pues se desarticuló por diferentes problemas que tienen que ver con la parte eh, personal de cada uno. Sin embargo, hay algunos integrantes de este colectivo que seguimos trabajando y cuando se dio el triunfo de Petro en las elecciones, de pronto fue un espacio para encontrarnos y recoger de nuevo, digamos, un trabajo alrededor de ello. Y entonces a alguien se le ocurrió colocarle política y filosofía a ese colectivo que sigue trabajando temas. Hemos trabajando el último tema que trabajamos fue la poeta María Zambrano, seguimos estudiando, seguimos el estudio de sus materias, la filósofa española, que ustedes saben que ella es prima de la directora del Museo Rayo Águeda Pizarro. Hemos tenido, digamos, vínculos también con el colectivo de literatura y psique de Pereira, que dirige Rafael Patrocinio Alarcón, y hemos tenido, digamos, actividades comunes y relaciones incluso con el Colombo Americano, también algunas actividades, con Luna de Locos. Hay un vínculo estrecho con la ciudad de Pereira y pues aquí hay personas que digamos están mucho más empapadas que yo de ello, pero desafortunadamente no pudieron estar. Esperemos que en una próxima de pronto ellos puedan eh, expresar mejor que yo todos estos temas. Luis Enrique, para darle la bienvenida y darle paso también a Julio César Aguirre, a mí me llama mucho la atención porque como docente pensionado, digamos, Julio César en su vida académica normalmente en las aulas de clase, porque recordemos una de las diferenciaciones digamos de las características de la educación tradicional y de su modelo es que es un modelo presencial dentro de las aulas, en donde hay una figura principal jerárquica como lo es el profesor, quien tiene pues la responsabilidad de enseñar y transmitir sus conocimientos a los alumnos con base a sus habilidades y de acuerdo a las demandas que tiene los currículos educativos. En ese sentido, de Julio César, yo le quiero decir y le quiero preguntar, ¿cuál ha sido la diferencia para usted frente a este ejercicio profesional que ejerció durante toda su vida y esta iniciativa ahora como en este proceso de educación alternativa, de llegar a la comunidad y a la gente fuera de las aulas de clase? Sí, sí, muy buenas tardes. A ver, pues lo primero es manifestarles pues nuestro agradecimiento como grupo de estudio con el canal, con el parlamentario Tejada, de grata recordación en su campaña de llegada al Congreso de la República, con sus constantes denuncias sobre las cosas que sucedían no solo en Cali, sino en general en el Valle y en el suroccidente y en el país. Nombre de una visión muy amplia, muy ecuménica, y eso realmente nos colaboró a muchos para la formación y la información política que necesitábamos hacia el devenir del país. En el punto que tú me planteas concreto de la educación, es cierto que nosotros venimos de un modelo tradicional donde el maestro habla y el alumno escucha, donde se transmiten una serie de conocimientos que muchas veces al estudiante no le generan ni siquiera un mínimo aporte, y se dejan de lado otras prácticas y otros saberes que pueden ser mucho más útiles y que pueden representar mucho más en una proyección de futuro. Entonces, más o menos esa idea, la necesidad de cambiar el modelo educativo, la necesidad de ligarlo al proceso del conocimiento, al conocimiento de la filosofía, particularmente en lo que tiene que ver con la educación, nos movió a crear el grupo y a empezar
a desarrollar una serie de actividades que estamos pues tratando de llevar hacia la comunidad. Estamos tratando, ya hemos hecho algunos talleres, hemos hecho algunas reuniones y prácticas con organizaciones comunitarias precisamente para empezar a lograr ese nuevo modelo educativo que nos parece central y sobre todo en este momento crucial de la historia del país, donde realmente la situación que estamos confrontando nos obliga a los maestros y en general a la comunidad a ser muy creativos, a ser muy imaginativos para lograr contrarrestar ese fenómeno masivo de los medios de comunicación y el daño tan grande que hacen en general con la desinformación que plantean en relación prácticamente con toda la vida del país. Entonces ese es como, como la nuez, como la médula del proyecto que nosotros hemos empezado a manejar. Ya hemos, vuelvo y les insisto, manejado temas muy importantes en relación con la ecología, en relación con la naturaleza, en relación con la alimentación. Recientemente un compañero del grupo desarrolló un taller con niños del campo en el cual se planteaba la relación del cosmos en su funcionamiento, el agro como fuente de alimentación y las tradiciones ancestrales en la agricultura. Y realmente fue un taller exitosísimo. A los niños les llegó de una manera impresionante y quedamos muy satisfechos del trabajo que el compañero realizó en ese sentido. Entonces es como ese tipo que es para mostrarles que estamos abordando como un tipo de prácticas concretas, de modelos nuevos que queremos llevar ya de una manera más sistematizada, más organizada hacia la comunidad. Gracias, Julio César. Y es que efectivamente, de acuerdo a lo que nos hablaba el profesor Julio César, la educación alternativa es aquella que se sale de los parámetros o de los programas tradicionales y de sus sistemas. El propósito que tiene este tipo de aprendizaje, digamos, alternativo, de educación alternativo, que no es solamente uno, es darle opciones diferentes a los estudiantes y a las familias, a las comunidades, para lograr habilidades que se desarrollan por fuera de las aulas y que no necesariamente tienen que ver con aprender un libro de texto, de conocer un hecho histórico, sino que puede ayudarse a vincular, por ejemplo, trabajos de campo, como lo son también, por ejemplo, conocimientos tradicionales de la gente que ha trabajado sobre alguna cuestión particular, el tema de la zapatería, el tema de la persona, que, por ejemplo, el tema de los puenteros, el tema de los filósofos de la calle, que a través de diferentes experiencias han podido y dan conocimiento a otras personas, inclusive en segundo idioma, cuando hay personas que han estado en otros países y que sin tener mayores conocimientos pueden facilitar este tipo de aprendizajes. Cuéntame, Luis Enrique, eh, ¿qué otros miembros conforman el colectivo de política y de filosofía? ¿Cuáles son los perfiles que se tienen actualmente en el colectivo y cuáles son, digamos, los requisitos? ¿O ustedes cómo hacen para decir a una persona que se quiera integrar a este colectivo y aportar con sus conocimientos a la causa que ustedes han emprendido en la ciudad de Cartago? El único requisito creo que hay aquí es el amor al conocimiento y encontrarse para dialogar sin llegar de forma respetuosa, pues siendo tolerantes, pero siendo muy respetuosos con las opiniones de cada uno. Aquí no es un lugar para controversias encendidas y donde la gente se va pues eso no existe acá, es un ambiente muy fraternal y creo que puedo decir que el único requisito es el amor al conocimiento y el querer realmente formarse. Básicamente es eso.
O sea, cualquier persona que tenga una intención de aportarle a la comunidad de Cartago y que mire que puede de alguna manera integrarse al colectivo, simplemente se acerca a ustedes y puede llegar para que se vincule a todo este proceso que ustedes vienen adelantando, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. El hecho de que el colectivo sea pequeño no es porque haya unas normas que impiden el ingreso de alguien al colectivo, sino porque, digamos, esa es la medida del interés de la comunidad en estos temas. Queremos superar eso. En cuanto a los integrantes, les puedo decir que aquí está el compañero Lisímaco, que es psicólogo, es su profesión, con una amplia experiencia en ese campo. Ya es retirado, ya es pensionado. De pronto Julio me ayuda a complementar ahora si me faltan datos de alguno. Eh, Está el compañero Francisco Tamayo, que él es docente de filosofía y filósofo, una persona muy interesada en la filosofía y por eso hace parte del colectivo. También es docente y ejerce. Está la compañera Amparo Montes, que es una importante gestora cultural de la ciudad de Cartago, con una relación estrecha con la universidad y con, los, con la cultura de Pereira. Está el compañero Jorge Díaz Mateus, que es un licenciado en literatura y en literatura, licenciado en literatura, ¿cierto? Eh, y muy estudioso de la literatura. Está Sol Ángel Patiño, que es docente de física y ejerce la profesión, es profesora de matemática en la escuela, en el colegio Gabo, ¿cierto? Eh, está, eh, está la compañera Miriam Narváez, que es docente pensionada del magisterio. Está el compañero Julio César Aguirre Ruiz, un compañero de hace muchos años, un sindicalista importante de la ciudad, del Valle, y cuyo ejemplo nos ha servido a muchos, porque él no se limitó simplemente a ser un maestro, a ser un docente, perdón, sino que yo lo considero un maestro, porque esos dos términos son bastante diferentes. Él sigue siendo un profesor. Y está la compañera, mi esposa, que es Liliana del Socorro Agudelo Velázquez, que es magíster en literatura latinoamericana. Es decir, tenemos Estoy yo diferentes que, bueno, perfiles. yo soy el menos cualificado aquí del colectivo porque pues mis prácticas de estudio han sido empíricas, es simplemente un amor, una pasión, digamos, a los libros y a la lectura y pues también de pronto con un concepto un poquito rebelde de ustedes recuerdan a Estanislao Zuleta y los postulados de Estanislao Zuleta, ¿cierto? Educación Claro y que sí. democracia y todos sus textos tan importantes. Eh, entonces, que le hacen a uno revalorar un poco no solo el conocimiento, sino el papel de la academia. Dejo hasta por ahí, creo que puedo. Y en ese punto, para integrar a Julio César, cuando habla sobre el papel de la academia, digamos que para nadie y ninguno de los que estamos en el país y que tenemos cierta edad es un misterio saber que el proceso educativo en Colombia es muy complejo, no solamente por las condiciones, digamos, de los hechos físicos. Muy pocas ciudades o municipios tienen la fortuna o la capacidad de tener centros educativos completos con acceso a Internet y con todas las condiciones físicas que establece, pues digamos, mínimamente el Ministerio de Educación para una educación tradicional, pues digamos, mínimamente acertada. En ese sentido, el día de ayer, FECODE hizo un paro, digamos, o una movilización, un proceso, digamos, de reunión que es muy tradicional con el tema de la educación pública, por una iniciativa legislativa que la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático está queriendo impulsar y que ya partió su primer debate, y básicamente se resume en que haya unos cupos para la educación básica. Es decir, un poco lo que fue el programa Pilo Paga, que le daba la capacidad a las personas y a las familias de poder ingresar en una universidad privada
y que el gobierno fuera quien subsidiara esta matrícula, pues daba el ingreso a personas de escasos recursos a estas universidades privadas que pues por las cantidades del valor de sus matrículas pues son inaccesibles para la mayoría de las poblaciones. El proyecto que se presenta actualmente y por el cual FECODE salió a marchar ayer, básicamente quiere aplicar ese mismo fenómeno a la educación básica, es decir, que las familias de cualquier ciudad puedan postular a sus hijos para ingresar a la educación privada y que sea el Estado el que a través de sus recursos pague esa matrícula, con el fin de alguna forma, dicen ellas, de abrir el espacio para las personas que no tienen la capacidad de pagar un colegio privado y de alguna forma, muy debajo de la mesa, no estar como a merced de FECODE, como bien se dice, es digamos, el sindicato de la educación pública y que se habla mucho de que tienden a enseñar de una manera sesgada. Entonces, profe Julio César, ¿usted qué opina? Habiendo estado tanto tiempo en la docencia, seguramente participando en FECODE también, de la iniciativa de la senadora y dos, de la reacción de FECODE ante esta iniciativa legislativa pues que está corriendo curso, que todavía no se ha podido materializar, pero que de alguna manera busca como fortalecer el sector privado de la educación a través de los recursos públicos. Sí, mira, yo creo que realmente la pretensión de la propuesta de Paloma Valencia no es otra cosa que lo mismo que la ultraderecha de este país ha planteado siempre en relación con los pobres, digamos, en general, no solo con la educación. O sea que de vez en cuando, digamos que por ejemplo en esta época de elecciones sería un buen ejemplo de eso, les conviene mucho rozarse un poquito de pobres, untarse un poquito de pobres para lograr sus fines, para lograr los votos y luego abrirse, digámoslo así, en términos de hoy día. Entonces, ese programa ya lo tuvo el Ministerio de Educación, como ustedes bien lo mencionan, en Serpi lo paga, y realmente eso no rindió en términos de eficiencia y de las necesidades de la educación de la gente de las clases sociales marginadas de este país, prácticamente no tuvo ningún rendimiento relevante, porque en general el programa se apuntaló en llevarle esos cuantiosos recursos a las universidades privadas para fortalecerlas, pero en detrimento siempre de la universidad pública, y nosotros vemos hoy en día las realidades en Bogotá de la Universidad Nacional, de la Pedagógica Nacional, donde muestran esas estructuras, donde muestran esas construcciones completamente acabadas, completamente derruidas, porque los presupuestos se han desaparecido, se han esfumado en base a directivos y en base a dirigentes y políticos relacionados con la universidad, completamente inescrupulosos, completamente corruptos. Entonces, ese ha sido un problema central que no ha permitido un avance decisivo en el progreso de la educación colombiana hacia una proyección realmente acorde a los intereses del pueblo y acorde a una investigación, a un avance científico, porque sabemos que tenemos los muchachos, que tenemos los jóvenes, que tenemos los cerebros necesarios para que este país adquiera un alto nivel de desarrollo. Pero definitivamente la forma como se ha manejado la educación no lo ha permitido. Y la propuesta de Paloma no es otra cosa que eso, es un sucedáneo, es un paliativo para tratar de, en determinado momento, yo alcancé a ver de pronto algún programa en algún canal de Cali, donde ella decía que había sido muy importante en el programa Serpi lo paga, que se pudieran tomar fotos juntos ricos y pobres, como si eso de una foto fuera a representar un avance realmente en la vida de la gente. Hubo mucha discriminación hacia los estudiantes que llegaron a
De acuerdo, en Entonces, ese y lo tema, otro, hablando, sí, siga, Julio César, siga. sí, sigue. No, no, no. Y lo No, le iba a otro es decir, que los muchachos que lograron llegar a la universidad por ese programa realmente fueron muy discriminados. Esa fue la verdad. Entonces, tampoco por ese lado. Pero déjame, yo redondeo con una cosita que tú me preguntaste que me parece central, y es en lo relativo a FECODE. Porque yo estuve 35 años vinculado a la educación y realmente tuve una participación permanente desde el día uno hasta el último día de mi trabajo en las luchas del magisterio. Y realmente hay una diferencia inmensa entre esa FECODE de los años 60, de la marcha de Santa Marta a Bogotá a pie, donde se movilizaron todos los sindicatos de maestros del país para exigirle al Estado una política educativa clara, y la FECODE de hoy día de unos burócratas atornillados, de unos burócratas que se reparten como que fuera un ponqué los ingresos que los maestros, los ingentes ingresos que los maestros les proporcionan con sus cuotas sindicales. Eso hacen una feria con eso, viajan, viven en hoteles de primera categoría, y realmente, como sucedió ayer en Cali, terminan los directivos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle en una reunión privada con los directivos de una empresa privada que es Cosmited, que maladministra los recursos de la salud de los maestros del Valle y del occidente colombiano, y el magisterio completamente ajeno a la real problemática de salud que estamos viviendo. Entonces, compañeros, son demasiadas cosas que están allí confluyendo y que necesitamos, a través de estos proyectos alternativos de educación, mover para que realmente la comunidad, para que realmente los jóvenes, los muchachos que hoy en día están emergiendo, nos ayuden a cualificar el proceso y a echarlo adelante. Eso era. antes de darle la palabra a Luis Enrique sobre el mismo tema, que estoy seguro que como el grupo se llama Filosofía y Política, y por lo que hemos podido charlar nosotros fuera de cámara, efectivamente el tema político es algo que mueve mucho estas intenciones, sobre todo ahorita con lo electoral. Pero para complementar un poco lo que decían sobre el tema de Pilo Paga, que no es un desconocimiento para nadie, que dio el acceso a la educación privada a personas que de pronto no lo podían hacer, y muchachos que desde los territorios pudieron llegar a la Universidad de los Andes, a la Javeriana, a la ICESI, etcétera, pero que efectivamente cuando en la práctica se mira el impacto social de estas dinámicas de incluir, digamos, a una persona que toda la vida ha tenido necesidades y que no está acostumbrado al estilo de vida de Bogotá o de las ciudades capitales y las universidades privadas donde van normalmente personas que tienen y toda la vida han tenido recursos económicos para vivir de una manera distinta, el choque cultural es muy duro, el choque cultural es difícil y muchas veces llevaron a depresiones, llevaron inclusive a puntos de suicidio, en el que jóvenes, más allá de tener la oportunidad de estudiar en una universidad privada de primer nivel, digamos, en el país, debieron verse, digamos, obligados a interactuar con una sociedad que completamente los excluía al no sentirlos parte de ese proceso. Eso como para complementar el tema de lo que fue la estrategia Pilopaga y de las principales razones por las cuales hubo también que redefinirla y por el cual el gobierno nacional también la echó hacia atrás. Entonces, Luis Enrique, no sé si tengas alguna opinión frente a la pregunta que le hice a Julio César sobre la iniciativa de la senadora Paloma Valencia de replicar un poco este modelo en la educación básica y poder darle como la oportunidad, la posibilidad de que una familia de estratos bajos pudiera acceder a una educación en un colegio privado de la ciudad, pues a costa de lo que el gobierno pueda financiar. Bueno, pues no es extraño que la senadora plantee iniciativas de ese tipo, porque cualquier cosa que tienda a hacerle daño a los cambios en la forma de pensar, en la forma de organizarse la comunidad en el país, pues siempre ha salido de esas mismas fuentes. Casi que uno no le presta atención, digamos, ni siquiera a esos discursos,
porque francamente no vale la pena desperdiciar energía en ese tipo de cosas. Yo la verdad le aconsejo a los que me vean que a las informaciones que salgan de ese tipo de personas tan nefastas para el país, no le den ni me gusta ni no me gusta, simplemente lo pasen, porque de esa forma les posicionamos. Creo que Julio fue claramente claro en ello. Nosotros hemos estudiado esos temas de pronto un poco más, de una forma un poco más amplia, ya que mi esposa estaba haciendo un doctorado que no pudo terminar en el asunto, yo le colaboré un poquito en, en ese recoger material y todas esas cosas. Y en el interior del colectivo tocamos un tema que es el fracaso de la formación docente en América Latina, ¿cierto? Porque el tema no solamente es el tema que tiene que ver con los ingresos de los docentes, las condiciones sociales de los docentes y todo lo que se pelea, digamos, desde los sindicatos, que es válido con todos sus eh, baches y sus sombras y sus luces, sino que el tema es que la revolución también hay que hacerla desde los modelos pedagógicos y desde las concepciones de los docentes, ¿cierto? Porque mientras no cambien ese tipo de cosas, pues seguiremos viendo al, al señor que no tiene ni 5 centavos ni para tomarse un café gritando gritando consignas a favor de un asesino, de un ladrón, de un embustero, ¿cierto? Y el resultado que tenemos es ese. El fracaso de la formación es ese. Esa es una parte. La otra parte del fracaso en la formación, con toda esta corriente neoliberal que invadió la formación en América Latina, vía la OCDE, es, es cómo se generó la competencia en vez de generar la cooperación entre los estudiantes. Y entonces por eso ustedes saben que se habla de competencias educativas, ¿ves? Éxito, emprendimiento y emprendedores y toda esa carreta y todo lo que de alguna forma conecta con una forma egoísta y con una forma de aislar al individuo de sus intereses reales, ¿cierto? Entonces un individuo, encontramos pues ese tipo de individuos y son muchos y son los que terminan apoyando a sus propios verdugos, ¿sí? Ha habido, digamos, claridad y ese es a nivel general, digamos, el concepto que se tiene de esta señora y francamente como ser humano deja mucho que desear y no vale la pena prestarle atención y pasar rabias. Sabemos que esa gente la tenemos que superar y no la vamos a superar si la ponemos al frente a toda hora, o sea, tenemos que pasar, la historia tiene que pasarles a ellos de largo y va a suceder en algún momento y les va a dejar el grado de indignidad que merecen. Luis Enrique, justamente la persona para que hoy sea válida o exitosa debe ser productiva, ¿cierto? Digamos que a eso nos está llevando la evolución justamente de la educación de alguna manera sin ser del todo crítico con la educación tradicional o con los modelos neoliberales de educación que se han venido implementando justamente nos llevan a eso, pensar en otras épocas en las que formarse o aportar a una sociedad iba mucho más allá del hecho mismo de que usted pueda generar riqueza desde cualquiera de los espacios o de las instancias en que usted se desarrolle, siendo cualquier profesión, la importancia por lo menos del arte, de la música, de la literatura, se ha ido perdiendo mucho en el sentido de que si no genera riqueza, es una alternativa poco viable como estilo de vida. Y ahí vemos donde aparecen también nuevas prácticas económicas como aprovechando las redes sociales y esto, digamos, de la virtualidad, que como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, como miramos ahora que se llevan como modelos de vida o como ídolos a alcanzar TikTokers, YouTubers, que más allá de hacer cualquier cosa que es popular, lo que buscan en redes son situaciones que son, digamos, no aportan prácticamente a, a la construcción de una sociedad mejor. Lo hacen simplemente por entretener y por hacer perder el tiempo. ¿Cómo se afronta esto, profesor Julio César, usted? ¿Cómo lo pudo intentar como frenar desde las aulas de clase y cómo hacerlo ahora desde la educación alternativa para mostrarle a un joven, a un muchacho, inclusive a una persona adulta, que el éxito de la vida no la va a determinar de pronto su nivel o el estatus económico que pueda alcanzar, sino lo que puede hacer con su proyecto de vida para las comunidades? Sí, mira, de todas maneras,
Yo creo que hay una diferencia abismal entre los dos modelos. El modelo de hace 50 o 60 años, yo ingresé al magisterio en la década de los 60, trabajé en los tres niveles, primaria, secundaria y universidad, y realmente hay una diferencia grandísima hoy en día con ese modelo de esa época. Al final, cuando nosotros en aquella época intentábamos eh, formar, formar estudiantes, siempre partíamos del criterio de formar personas, que lo más importante no era el tener un título, el tener un salario, siendo muy fundamental la calidad del salario en el trabajo, sino el realmente prestar, ser personas que a través de su conocimiento pudieran llegar a ser útiles a la comunidad. Ese era como el objetivo. Y realmente el desplome de la Unión Soviética y el advenimiento del neoliberalismo, Luis Enrique planteaba un tema que nosotros con el que hemos trabajado ya también algunas temáticas, que es lo referente a la OCDE. Entonces, ese advenimiento del neoliberalismo nos trajo pues consecuencias funestas, gravísimas, en lo de la competencia, en lo del emprendimiento, en todas esas bellaquerías e ilusiones falsas que tratan de venderle a la gente como promesas de futuro, y un pobre muchacho de una barriada marginal terminará soñando que es un gran empresario. Entonces realmente eso ha modificado completamente el ámbito educativo, y la otra cortina que ha ayudado mucho a proyectar ese nuevo modelo es a través de la televisión, del veneno de la televisión con el veneno del entretenimiento. Prácticamente los de los noticieros, la sección más importante es la sección de entretenimiento, porque esa es la que estupidiza, esa es la que manipula, y esa es la que divierte y entretiene a la gente. Y es exacto lo que ustedes plantean, o sea, esa cantidad de supuestas profesiones que van surgiendo alrededor del Internet lo muestran claramente, donde no hay una cualificación de fondo, sino la necesidad de tener un cartón, de tener un título, y eso ha permitido también que surjan a todos los niveles de la educación esa cantidad de centros educativos de garaje, desde escuelas de párvulos, desde jardines de infancia hasta universidades. Y es una cosa descarada, y las matrículas son altísimas, y hacen la semejanza de estar haciendo lo que hacíamos normalmente en la universidad. Yo les cuento finalmente una anécdota. Hoy en día se puede hacer una licenciatura en 2 años estudiando únicamente los fines de semana, y eran mínimo 4 años presenciales. Yo soy egresado en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 1976. Y hoy en día la universidad sigue allí, es un campus completamente apiñado con una cantidad de construcciones que ya no caben de la cantidad de carreras que han aparecido, pero graciosamente desapareció en la Facultad de Educación el área de Ciencias Sociales. Uno se pregunta, ¿qué objetivo tiene? ¿Por qué el Ministerio de Educación, por qué el Estado con la desaparición de una rama del conocimiento tan importante que le va a servir mucho a todo mundo en su ubicación temporoespacial? ¿Cómo permiten la desaparición de una carrera de esas en favor de las técnicas audiovisuales, de la fotografía, del Internet? Entonces es complicada la situación, compañeros, y tenemos que saber luchar contra eso. Luis Enrique, dada la dinámica de la educación y de esta temática que se ha expuesto en los últimos minutos, ¿cómo hace el colectivo para llegar a las personas? Porque yo entiendo que para personas con cierta edad que ya han pasado por unos procesos, digamos, el sentarse a debatir sobre estos temas
y que son apasionantes y por demás productivos para la construcción de nuevas sociedades, digamos, le valen el tiempo que se le dedica a ello. Pero ¿cómo hacen ustedes? ¿Cuál es la estrategia que utilizan para llegar a los jóvenes, a los muchachos, a los chicos que inclusive estando dentro de un proceso de educación tradicional se van acercando a estas alternativas artísticas, culturales, de literatura, de música, para que se formen de manera complementaria a lo que es necesario en esta dinámica de la vida actual, que es la formación tradicional? Conseguir un técnico, un tecnólogo, una profesión, pues nunca deja de ser importante para el proyecto de vida, pero cómo ustedes atacan, no sé si atacan sea la palabra, o intervienen en estos procesos formativos para empezar a atraer a las personas cada vez más jóvenes a estas dinámicas de educación alternativa. Bueno, yo tengo un concepto un poco personal de algo que les voy a plantear. Los otros compañeros de pronto disientan o estén de acuerdo, eh, pero comparto un poco un punto de vista de José Saramago que expresó alguna vez, y es que pretender convencer a alguien de algo es como intentar colonizarle su cerebro, ¿cierto? Creo que los temas se dan de modo natural. El impacto que tiene, digamos, el colectivo en la comunidad está en relación a la energía que es capaz de dedicarle, digamos, a los espacios, porque somos diferentes personas, algunos pues tenemos otra ocupación, entonces lo que dedicamos al espacio es nuestro tiempo libre y a veces nuestros recursos, ¿cierto? Lo que alcanzamos. Nos gustaría que se ampliara, pues posiblemente no que el colectivo alcance 30, 40, no sé cuántas personas, pero sí que se multiplique, digamos, el colectivo, porque ustedes saben que este tema de las tertulias de estos colectivos no es nuevo, que se ha dado en la historia de la humanidad y que ha sido muy importante para el cambio, digamos, para llevar a cabo cambios sociales en diferentes momentos de la historia, ¿cierto? Algo que parece tan pequeño termina teniendo un impacto realmente trascendental y a veces no depende del número de personas, a veces depende de la calidad y de la capacidad de generar contenido, ¿cierto? Yo soy convencido de eso y creo que los compañeros tal vez compartirán esa idea y es lo que tenemos y es lo que hay en la ciudad de Cartago. No estoy diciendo que sea el único espacio, posiblemente haya otros. En la ciudad, por ejemplo, hay una tertulia que es la del compañero Honorato, que por cierto no lo hemos mencionado. El compañero Honorato es un compositor que tenemos acá en la ciudad, especializado en Pedro Morales Pino y hace parte del colectivo. Él presentó su trabajo en el colectivo. No creo, francamente, que haya una persona que maneje más el tema en la ciudad o en la región, pero nosotros no tenemos conexiones con cuestiones políticas o que diga, venga, los vamos a presentar en este espacio porque eso está muy controlado y no nos interesa tampoco. Hacemos un trabajo muy de hormigas, muy solitario y muy sin ánimo de protagonismo. De hecho, a los compañeros creo que no les interesa mucho la aparición en cámaras, ¿cierto? No por ningún motivo, sino porque no son pues como dados a ese protagonismo tan común entre las personas en los diferentes sectores, ¿cierto? Esas son las condiciones de lo que hay acá y esperamos mantenerlo, siempre teniendo en cuenta no solamente el conocimiento, sino la cultura, porque de nada nos sirve ser muy claros y ser muy conscientes de la realidad si tenemos el corazón vacío, ¿cierto? Y en eso el arte es eso, el arte genera esa sensibilidad, la poesía, la música, la literatura, la pintura. Y esa es la pasión de la mayoría de las personas que integran este colectivo. Gracias, Luis Enrique. Para ir cerrando la temática del día de hoy que habla, que nos trata sobre la importancia de la educación alternativa y estos procesos de educación alternativa, porque no es solamente uno, ni es la única manera o está escrita de cómo se debe hacer, sino que lo que busca básicamente es ampliar las capacidades de las personas fuera de las aulas de clase y más allá de la educación tradicional o del conocimiento que algún libro o alguna teoría o alguna concepto filosófico pueda aportar para la vida. ¿Cómo creen ustedes
perdón, ustedes no reciben apoyo de ningún tipo del gobierno local, del gobierno nacional. ¿Cuál sería de alguna manera el llamado a ustedes para que se les abran los espacios y poder llegar a más personas? Es decir, no necesariamente a través de politizar su trabajo, que entiendo que es el último de los intereses suyos, pero sí con el fin de que esta voz tan importante de la que ustedes hoy tienen el espacio aquí, de hacer llegar a las personas del Valle del Cauca con acceso al Canal 2 y a todo el mundo a través de Internet, a través de la plataforma del Canal 2 virtual. Eh, ¿Cómo esperarían ustedes algún tipo de apoyo, de aporte para que se pueda replicar de manera más masiva este mensaje tan importante para las personas? Yo creo que el aporte más grande, sí, yo creo que el aporte más grande es el que están realizando ustedes a través de difundir este tipo de colectivos, porque nosotros, y eso se planteaba en algún momento en el colectivo, qué bueno tener una emisora o un medio a través del cual uno pueda o mostrar a otros colectivos que eso es posible, decirle a la gente, no se limite al estómago, a las reivindicaciones, a las necesidades básicas, hay que pensar también en la filosofía, en la trascendencia del ser humano. O sea, hay que encontrarse a la comunidad, o sea, hay que rescatar los espacios de encuentro de las comunidades y esos encuentros son de música, son de danza, son de pintura. Por eso es tan grave que hayan desterrado a los artistas de las ciudades y de la educación, ¿cierto? Sí, es ello, es más que eso, es un llamado a que esos espacios se rescaten en todos los lugares del país porque van a ser un elemento de las comunidades y una fuerza espiritual y también una fuerza práctica a la hora de tomar decisiones en línea de lo que tiene que ver con los intereses reales de las mismas comunidades, intereses económicos, políticos, culturales, de, de todo tipo, ¿cierto? Julio César, ¿cómo vislumbra usted, qué es lo que sigue para el colectivo? ¿Qué actividades vienen para de pronto aprovechar el espacio e invitar a la gente que hayamos podido picarle la curiosidad de conocer de este tipo de procesos desde adentro? ¿Qué actividad viene del colectivo para los próximos días, para las próximas semanas? Y hagámosle una invitación a la gente para que se vincule, para que vaya, para que los escuche, para que los mire. Sí, 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 muchas gracias. Mira, nosotros básicamente, y Luis Enrique ha sido muy claro en eso, contamos con el apoyo de gentes como ustedes, que con un programa como el que estamos realizando hoy, nos van a dar un buen nivel de difusión que seguramente nos va a permitir eh, como suplir una de las necesidades más urgentes del grupo en este momento, como es crecer, no tanto numéricamente, sino cualitativamente. Nosotros necesitamos que nos lleguen personas que no es porque seamos puristas, sino porque frente a un país con un panorama tan corrupto, tan terrible como el que se mueve en la realidad colombiana, necesitamos gente con ética y valores. Aparentemente eso suena como muy simplista, pero en la realidad no lo es. En realidad necesitamos ese tipo de cualificación porque es a partir de sembrar esas semillas que vamos a lograr un país diferente. Entonces necesitamos que el grupo crezca, vuelvo y te insisto, cualitativamente, de pronto también cuantitativamente, que otra gente se nos acerque también para enriquecer nuestra visión y empezar también entonces en consecuencia a programar y a proyectar actividades mucho más integradoras, mucho más comunitarias, para que podamos llegar a mucha más gente, no solo aquí en Cartago, sino por lo menos inicialmente aquí en la región de Pereira y el norte del valle. Para nosotros sería muy importante poder difundir un poco más nuestro pensamiento y nuestro accionar. Y creemos que lo vamos a lograr y tenemos todos, como lo dice Luis Enrique, la voluntad más firme, la decisión de seguir trabajando, de seguir luchando por
por integrar, por formar, por conformar un modelo educativo que realmente redunde en beneficio de la comunidad. Julio César, muchas gracias. Igualmente, Luis Enrique, para mí ha sido muy grato poder participar con ustedes de este espacio. Esta es la voz de nuestra gente, justamente porque lo que busca este espacio televisivo a cargo del representante José Alberto Tejada a través del Canal 2 es visibilizar los procesos comunitarios y exaltar trabajos como lo que ustedes hacen, más allá de lo que es la dinámica política, social y económica del país, que es el espacio en el que ahorita el representante se encuentra como desde su papel legislativo en la Cámara de Representantes, la gente de base, las personas que están en los territorios y que hacen con pequeñas acciones grandes cambios en las sociedades, son de alguna forma el instrumento principal que se necesita para cambiar la sociedad. Así que de verdad yo les agradezco mucho. No sé si tengan algún mensaje que dar para cerrar. Luis Enrique o Julio César. Sí, pues nos resta estarles eternamente agradecidos por tomarse la molestia de, de difundir este trabajo que pues no tiene ningún tipo de difusión, son ustedes los primeros interesados, eso muestra el carácter de lo que ustedes hacen, el nivel de lo que ustedes hacen, y ello también les genera algo muy importante, que es conectar sus contenidos con las personas que tienen allá en las regiones un trabajo, porque yo creo que a partir de este material muchas personas se van a interesar en, en el canal, en los contenidos de ustedes. También nosotros no creemos tener la verdad revelada ni nada de esas cosas. Creo que nosotros también aquí, si alguien, algún estudioso, un literato, un músico quiere venir, un especialista en la salud, como sucedió con la doctora Ana María Soleive, que nos aportó enormemente, el grupo tiene cierto poder de convocatoria y, y nosotros podemos generar esos espacios, porque ya se ha hecho. Entonces están invitados, pues saben que esas son nuestras condiciones materiales y humanas, y estamos dispuestos a compartir espacios, a compartir conocimientos. Les agradecemos de nuevo muchísimo. Julio César. Sí, sí, claro, no, definitivamente yo creo que no se puede modificar lo que Luis Enrique ha dicho, porque él resumió muy bien en este aporte final nuestro ideario, nuestro pensamiento y nuestro deseo de futuro. Les agradecemos enormemente la difusión y esperamos en el futuro volver a encontrarnos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Queridos televidentes, recuerden, la educación alternativa es aquella que se sale de los parámetros o de los programas de la educación tradicional y sus sistemas, y el único propósito que tiene es darle opciones diferentes a los estudiantes, a las familias y a sus comunidades para potenciar capacidades de aprendizaje y habilidades. Esta fue la voz de nuestra gente y nos Que nos vemos en 8 cuenten, días. que nos cuenten cuándo son.